Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, nos ha dejado con muchísimas preguntas. El concepto de superación de espíritus familiares. Ajá, sí. Vamos a explorar este concepto a través de los fragmentos del libro de Kainan Bridges que nos compartiste. Claro. La verdad es que la premisa del libro me ha impactado bastante. Millones de personas, incluyendo cristianos, podrían estar siendo atormentadas por estos poderes demoníacos sin siquiera ser conscientes de ello. Es una idea un tanto escalofriante, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves tú? es una idea que nos invita a la reflexión. Lo interesante es que el autor utiliza anécdotas de la vida real, ¿no? Y ejemplos bíblicos para explicar cómo operan estos espíritus y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de su influencia. Totalmente. El libro empieza hablando de personas que luchan con problemas recurrentes en sus vidas, como conflictos matrimoniales, dificultades para concebir o problemas financieros que parecen no tener fin. Sí, sí, sí. O sea, cosas que todos en algún momento podemos experimentar. Problemas cotidianos, ¿no? Exacto. Que podríamos pensar que son normales. Y lo que propone el autor es que estos problemas, que a simple vista podrían parecernos normales, en realidad podrían ser signos de la presencia de estos, espíritus familiares. Sí, exactamente. Me llamó mucho la atención la historia de la familia que encuentra una habitación secreta en su casa con señales de haber sido usada recientemente. Mm. Esto es muy, muy gráfico, ¿no? Es como si hubiera una presencia invisible que estuviera influyendo en sus vidas. Claro, esa historia ilustra perfectamente la idea de que la ignorancia sobre la guerra espiritual, sobre estas fuerzas que operan en el mundo invisible, nos deja vulnerables a esos ataques. Y lo más sorprendente es que el autor comparte su propia experiencia con la opresión demoníaca, Mm. demostrando que incluso los cristianos más devotos pueden ser víctimas de estos ataques. Sí, es un recordatorio de que nadie es inmune a la influencia espiritual y que es fundamental estar informados y preparados para defendernos. El libro también habla de que estos espíritus familiares son territoriales, que están asignados a lugares específicos debido a pactos con poderes demoníacos. ¿Podrías explicar un poco más este concepto? Sí, claro. Lo que plantea el autor es que estos espíritus tienen una especie de jurisdicción sobre ciertos lugares y que esta jurisdicción se establece a través de pactos o acuerdos con poderes demoníacos. ¿Y esto cómo se relaciona con nuestra vida diaria? Bueno, aquí es donde entra el concepto de acceso legal para la influencia demoníaca. El autor explica que el pecado, cualquier acto que nos separe de la voluntad de Dios, abre puertas a la actividad demoníaca. Es como si le diéramos permiso a estos espíritus para que operen en nuestras vidas. Entiendo, entonces, nuestras acciones tienen un impacto a nivel espiritual. Totalmente. Podríamos estar, sin saberlo, dándoles acceso a estos espíritus a través de nuestros errores. Exactamente. El autor utiliza ejemplos bíblicos como el de Adán y Eva y Caín y Abel Clásicos. para ilustrar cómo la desobediencia a Dios puede dar lugar a la opresión espiritual. Claro, pero también menciona que el sacrificio de Jesús cancela la deuda del pecado, ¿verdad? Sí, sí. La muerte de Jesús en la cruz nos redime del pecado y nos reconcilia con Dios. Es un acto de amor y misericordia que nos libera de la condena eterna. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos libres de la influencia de estos espíritus si ya hemos sido redimidos por Cristo? La clave está en resistir activamente al diablo y caminar en obediencia a la voluntad de Dios. O sea, no basta con... Aceptar a No Jesús. es como nuestro Salvador. No basta con eso, sino que debemos vivir de acuerdo a sus enseñanzas y rechazar todo aquello que nos aparte de Él. Y aquí es donde entra el concepto de la autoridad espiritual, ¿no? Precisamente, el autor nos enseña cómo podemos operar en la autoridad que tenemos en Cristo para combatir estos espíritus. O sea, Él nos ha dado Él nos ha dado poder. el poder para vencer al enemigo. Pero debemos aprender a ejercerlo. Y recalca que ir a la iglesia o simplemente considerarse cristiano no es suficiente para tener esta autoridad. Exacto, la verdadera autoridad, dice, proviene de rendirse completamente a Dios y alinear nuestra vida con los principios de su reino. Se trata de una transformación interna, de una entrega total a la voluntad divina. Me gusta la analogía que utiliza de la vid y los pámpanos para explicar cómo podemos obtener el poder de Cristo. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Al permanecer conectados a Cristo, como los pámpanos a la vid, podemos recibir la savia que nos nutre y nos da la fuerza para dar fruto. Y ese fruto es la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Fantástico. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos ese poder. Totalmente. Uno de los temas que más me impactó del libro fue la idea del miedo como un portal demoníaco. Ujú. Es algo que
bueno, no solemos relacionar con la espiritualidad. Es un punto muy importante. El autor explica que el miedo se basa en mentiras y que puede ser superado por la fe en la verdad de Dios. Ah, Cuando permitimos que el miedo nos domine, estamos abriendo una puerta a la influencia demoníaca. Y tiene una frase que me parece clave. Tu meditación es tu medicación. Qué buena frase. Es decir, que meditar en las Escrituras, en la palabra de Dios, es crucial para combatir los pensamientos negativos y fortalecer nuestra fe. Sí. Es una herramienta fundamental para renovar nuestra mente y mantenernos firmes en la verdad. O sea, es como una medicina para el alma. Exactamente. La meditación nos ayuda a internalizar la palabra de Dios y a convertirla en el motor de nuestra vida. Otro punto importante es la advertencia sobre el engaño demoníaco. El autor nos alerta sobre cómo aceptar mentiras, incluso las que parecen inofensivas, puede bloquear nuestro crecimiento espiritual. Claro, y utiliza la historia de Eva y la serpiente como ejemplo de cómo la humanidad fue engañada por lo oculto por primera vez. Es un recordatorio de que el enemigo es astuto y que se disfraza de ángel de luz para engañarnos. Es increíble cómo esa historia sigue siendo relevante hoy en día, ¿eh? sure. Hay tantas prácticas que parecen inocentes, como el yoga, los cristales, o incluso el pensamiento positivo mal enfocado, Sí. que pueden abrir puertas a la influencia demoníaca. Es fundamental discernir y asegurarnos de que nuestras creencias y prácticas estén alineadas con la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo. Y hablando de influencias, el libro también aborda el tema de las maldiciones generacionales. Es un tema que genera mucha controversia, ¿no? Sí, pero el autor lo explica de una manera muy clara, utilizando el ejemplo de la desobediencia del rey Saúl y cómo afectó a su linaje. Claro. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden trascender generaciones. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia las generaciones futuras. Precisamente. Y esto nos lleva a otro concepto que personalmente encuentro fascinante. Los vampiros espirituales. Te refieres a personas que, sin saberlo, están influenciadas por espíritus familiares y drenan la energía de los demás. Exacto. Interesante. Son personas que, a menudo sin ser conscientes de ello, actúan como conductos para la influencia demoníaca. Y el autor aconseja establecer límites en las relaciones para evitar la contaminación espiritual. Es un consejo muy sabio, especialmente para aquellos que son sensibles a las energías de otras personas. También habla de las heridas del alma, especialmente las que provienen de la infancia, como un factor que nos hace susceptibles a la influencia de espíritus familiares. Sobre todo las heridas causadas por los padres, ¿verdad? Así es. El autor describe las características de las heridas del padre y de la madre y cómo pueden afectar nuestra vida adulta. Estas heridas pueden manifestarse como rechazo, inseguridad, ira, miedos, etc. Y estas heridas emocionales nos hacen más vulnerables a la manipulación de estos espíritus. Exacto. Buscan aprovecharse de nuestras debilidades, de nuestros miedos y nuestras inseguridades para controlarnos. El libro también explora el tema de los lazos del alma impíos. ¿Podrías explicar un poco más este concepto? Claro, los lazos del alma impíos son conexiones espirituales que se establecen con otras personas a través de experiencias compartidas, especialmente las que implican una fuerte carga emocional. Y esas conexiones pueden transferir rasgos negativos e impedir nuestro crecimiento personal. Sí. El autor relaciona esto con el pasaje bíblico en 1 Corintios 6.16, donde se habla de la unión sexual como una forma de una sola carne. El autor interpreta que la inmoralidad sexual crea un vínculo espiritual muy profundo, ¿cierto? Así es. Y este vínculo, cuando se establece fuera del marco de la voluntad de Dios, puede ser muy perjudicial. Utiliza el ejemplo de la prostitución en el templo de Corinto para ilustrar cómo las prácticas que no están alineadas con la voluntad de Dios pueden crear lazos del alma impíos. Entiendo. Estos lazos pueden ser muy difíciles de romper y pueden tener consecuencias negativas a largo plazo en nuestra vida espiritual y emocional. Exactamente. Es por eso que es tan importante ser conscientes de las conexiones que establecemos con otras personas y asegurarnos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Ahora nos adentramos en un concepto que me dio escalofríos. Los espíritus monitores. ¿Qué son exactamente estos espíritus? Son entidades demoníacas que se dedican a recopilar información y obstaculizar el progreso espiritual de las personas. Son como espías que observan nuestros movimientos y buscan la manera de sabotearnos. El libro menciona que estos espíritus pueden usar métodos como la proyección astral para espiarnos. ¿Es así? ¿Podrías explicar qué es la proyección astral? La proyección astral es una experiencia extracorporal en la que la conciencia abandona el cuerpo físico y viaja a otros planos de existencia. Es un tema complejo y hay diferentes opiniones sobre su veracidad.
El autor plantea que los espíritus monitores podrían utilizar esta técnica para obtener información sobre nosotros. Es una idea un tanto inquietante. ¿Y qué ejemplo utiliza el autor para ilustrar cómo operan estos espíritus? Utiliza la historia bíblica de Nehemías y la oposición que enfrentó a reconstruir los muros de Jerusalén. Los enemigos de Nehemías intentaron desanimarlo, sabotear su trabajo e impedir que cumpliera con su propósito. El autor ve en esta historia un ejemplo de cómo los espíritus monitores actúan en la actualidad intentando desviar a las personas del camino de Dios. Es como si estuvieran pendientes de nuestro progreso espiritual e intentaran frenarnos a toda costa. Exactamente. Y esto nos lleva al tema del poder de los decretos, ¿verdad? El autor nos enseña que nuestras palabras tienen poder y que los acuerdos que hacemos, ya sea consciente o inconscientemente, pueden influir en nuestra realidad. ¿Te refieres a la ley del acuerdo? La idea de que lo que declaramos con fe y convicción se manifiesta en nuestra realidad. Precisamente. El autor nos invita a ser conscientes del poder de nuestras palabras y a utilizarlas para bendecir, edificar y liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Y para contrarrestar las declaraciones negativas que a veces hacemos sin darnos cuenta, Exactamente. El autor comparte su propia experiencia de decretar un cambio positivo en su ciudad y ser testigo de sus efectos transformadores. Es un recordatorio de que tenemos el poder de moldear nuestra realidad a través de nuestras palabras y acciones. Y hablando de acuerdos, el libro también advierte contra las sociedades secretas y los juramentos asociados con ellas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? El autor comparte una anécdota personal sobre cómo encontró un libro ritual masónico cuando era niño, creando una aura de misterio e intriga. Explica que involucrarse en este tipo de grupos puede abrir puertas a espíritus familiares y maldiciones. imagino la impresión que le debió causar ese encuentro. ¿Y qué peligros ve el autor en este tipo de organizaciones? El autor plantea que las sociedades secretas, a menudo, implican la realización de pactos y juramentos que pueden tener consecuencias espirituales negativas. Es importante ser conscientes de las implicaciones espirituales de las organizaciones a las que nos unimos y los compromisos que hacemos, sin duda alguna. Y otro tema que me pareció fascinante fue el del impacto de los juicios de raíz amarga. Sí, ¿Podrías explicar qué son estos juicios? claro. Los juicios de raíz amarga son juicios negativos que hacemos hacia otras personas, especialmente hacia figuras de autoridad como nuestros padres. El autor utiliza el ejemplo de un niño que juzga a su padre ausente y cómo este juicio puede crear votos internos que atraen las mismas influencias negativas a su vida. Es decir, que podemos terminar repitiendo los patrones que criticamos en otros. Exactamente. Y esto nos lleva al concepto del altar como una representación de nuestra conexión espiritual con Dios. El autor explica que la pureza de nuestro altar, es decir, nuestra relación con Dios, determina la eficacia de nuestra autoridad espiritual. Así es. Para poder operar en el poder de Dios necesitamos tener una relación correcta con Él. Nuestra comunión con Dios es nuestra mayor fuente de poder y protección. Y para terminar esta parte de nuestra inmersión, el libro se centra en la importancia del sacrificio de Jesús y el poder de su sangre. Claro. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro, el autor conecta el sacrificio de Jesús con la práctica del Yom Kippur en el Antiguo Testamento y la simbología del chivo expiatorio. Y cómo la sangre de Jesús nos provee la base legal para la victoria en la guerra espiritual. La sangre de Jesús es el precio que se pagó por nuestra redención. A través de su sacrificio se rompió el poder del pecado y de la muerte. Es la clave para romper maldiciones, recibir sanidad y vivir en libertad. Wow. La verdad es que este libro nos está dando mucho en qué pensar. ¿Qué te parece si continuamos explorando estos conceptos en la siguiente parte de nuestra inmersión? Me parece perfecto. Aún nos quedan muchos temas interesantes por descubrir. Así es la base de nuestra victoria. El libro nos anima a usar esa imagen de la sangre de Cristo como un recordatorio constante de nuestra protección, de nuestra redención. Sí, como un escudo Claro. que nos protege de las fuerzas del mal. Y hablando de protección, me llamó mucho la atención la parte donde habla de los espíritus marinos. Sí, es un ¿Has oído hablar de ellos? Sí, he oído hablar de ellos. Es un tema bastante particular, ¿no? El autor los describe como una fuerza muy real, muy poderosa, y que operan a través de la seducción, de la manipulación, incluso Claro. de la perversión, buscando corromper la moral y destruir la santidad, ¿no? Es un tema que se ha tratado a lo largo de la historia, ¿no? En diferentes culturas. Y menciona que son responsables de muchos de los escándalos y caídas morales que vemos en el mundo, incluso dentro de la iglesia. Sí, es un recordatorio de que la batalla espiritual no se limita a ciertos ámbitos, ¿no? Puede estar presente en cualquier lugar. Me llamó mucho la atención la conexión que establece entre estos espíritus y las zonas costeras. Sí, es interesante esa observación. ¿Por qué crees que será? Bueno,
No sé si hay una base bíblica, sólida para afirmar eso, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que en muchas culturas se asocia el mar con lo misterioso, ¿no? Lo desconocido, lo peligroso. Es como si el mar representara un portal a otras dimensiones, ¿no? Un lugar donde las fuerzas espirituales pueden manifestarse con mayor facilidad. Es una idea que nos invita a la reflexión, ¿no? Totalmente. Y hablando de estar alerta, el libro también nos advierte sobre el espíritu de muerte prematura. Sí, un tema un poco delicado, ¿no? Un poco fuerte. Pero importante de abordar. Es un espíritu que busca robar, matar y destruir. Ajá. Y que es responsable de muchas muertes repentinas e inesperadas. Sí, el autor menciona casos de personas que estaban en perfecto estado de salud y que de repente fallecieron sin motivo aparente. Es un recordatorio de que el enemigo es real, ¿no? Ya. Que está activo, que busca hacernos daño. Claro, pero también nos recuerda que tenemos autoridad en Cristo para resistir a este espíritu y declarar vida sobre nosotros mismos y nuestros seres queridos. Es fundamental recordar eso, ¿no? Que tenemos poder en Cristo para vencer. Para terminar esta inmersión, me gustaría recalcar la importancia de lo que hemos estado hablando, ¿no? De tomar conciencia de esta realidad espiritual, de la batalla que se está librando a nuestro alrededor. Sí, es un llamado a estar despiertos, a ser vigilantes. Exacto, a no bajar la guardia, ¿no? Bien. Y a utilizar las armas que Dios nos ha dado para defendernos. A vestirnos con la armadura de Dios, como dice la Biblia. Exactamente. Bueno, ha sido una inversión muy intensa, muy reveladora. Sí, muy enriquecedora. Nos ha dado mucho en qué pensar, mucho en qué reflexionar. Y mucho que aplicar en nuestra vida diaria. Totalmente. Esperamos que esta inversión haya sido tan reveladora para ti como lo ha sido para nosotros. Que te he dado herramientas para tu propio camino espiritual. Y que te anime a seguir explorando este tema que es tan fascinante y a la vez tan importante. Así es. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Tienes el poder de Dios dentro de ti. Y la autoridad para vencer al enemigo. Hasta la próxima inmersión.